¿Cómo va la campaña? Bien, contento. Yo creo que sirvió muchísimo la encuesta de Inbamer Sí. para entender algo que nosotros teníamos la esperanza de que el 7 de diciembre le pudiéramos decir a Colombia, vamos a poner una vela por una persona que pueda llevar como las banderas de una nueva forma de hacer política, sensata, clara, Pero espérese, pero esa encuesta responsable, y no sucedió. le fue pésimo. Porque no tanto que me fue pésimo, sino que la encuesta ¿Cuánto sacó? 0,5, 0,5. O sea, El margen de error, eso no es nada. sí. Por el margen de error, eso puede ser 0,5, puede ser 0 o puede ser 2,3, Sí. cualquier cosa. Pero lo que muestra esto es que hoy el país no está preparado para discernir claramente las alternativas distintas al deseo que tiene la gente visceral de decir, o esto sigue, o borramos estos 4 años y volvemos a lo que veníamos haciendo. Que esa es un poco lo que usted ve como lo que representa Iván Cepeda y lo que representa Abelardo de la Espriella. Exactamente. Y la posibilidad de tener esa visión de futuro sensata, viene la discusión que sabíamos que iba a suceder. Y es, ¿existe el centro? ¿Existe la moderación en la política? Ujú. ¿Sí? Y nosotros lo dijimos, nosotros queremos ser una representación de un centro político que le haga entender al país que la moderación no es tibieza Ujú. y que la sensatez no es indecisión, sino que verdaderamente Colombia tiene unas tensiones tan fuertes que se necesita encontrar balances y adaptarse a la realidad del país. Pero nos encontramos con ese centro en el que hay caras protagonistas, hay mensajeros del centro Sí. que no logran que el mensaje del centro sea masivo. A ver, pero ahí entre el desempeño muy regular que tienen todos los de centro, pues asoma la cabeza Sergio Fajardo, ¿no? Y después de asomar la... Entonces Ah. él dice que no es el centro, que porque el centro es débil políticamente. Y el que Que dice es ahora Fajardo. que, que él avanza. Sí, no, él no avanza. Ah, él no avanza. El que avanza es Mauricio Castro. Ah, ya, sí, se me El que confunde. va adelante. Entonces, él dice, ¿te gustan los extremos? Entonces tú dices, no. Ajá. Entonces él dice, adelante con Fajardo. A ver, pongo aquí este pedazo del comunicado de Fajardo que me pareció como una de las cosas más difíciles de entender. En este contexto, dice él, las consultas no son el camino. Terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pille que ahí sí habla del centro. Pierde. El reto real es quién puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro. Entonces, esto lo dice en el contexto de afirmar que no va a ir a una consulta interpartidista en marzo, que se había convertido como el mecanismo para organizar la política antes de la primera vuelta y que se va solo a primera vuelta. Y eso supone una cantidad de dificultades un poco mecánicas que discutámoslas y las sacamos Claro. como del camino porque son importantes. Yo tuve la oportunidad de decirle personalmente mi diferencia a él. Sí, nosotros hemos conversado a lo largo de ese proceso político. Y yo lo respeto a él y coincido con ese propósito Ajá. de que tenemos que lograr que la política nos haga mirar hacia el futuro, hacia el desarrollo. Sí, yo empecé esto diciendo, yo quiero ser presidente del desarrollo, queremos mirar para adelante. Colombia tiene que mirar para adelante porque ya estamos viejos. Sí, es lo que decimos. Estamos viejos y además de eso pobres, además de eso informales y además de eso violentos. Entonces, en 25 años, Colombia va a ser aún más vieja. Y si no resolvemos la pobreza, la informalidad y la violencia, este país no va a ser viable. Es como gastarse el bono demográfico sin haber logrado un poco un desarrollo más equitativo. Exactamente. Es llegar a viejos pobres, que es lo que mi mamá me dice. Usted ahorre, hijo, y por eso ya no está de acuerdo con esa campaña política. Usted está botando su patrimonio y va a llegar a viejo pobre. Pues sobre todo porque lleva dos campañas back to back.
Pero entonces, ¿qué pasa? Yo dije, yo creo que este es el momento del país más proclive a que la gente pueda aclarar de una vez por todas si la moderación es un camino en este país, ¿sí? Porque partimos de un escenario de un 2022 en el que sí o sí, la gente que salió a votar quería acabar con la forma tradicional de la política. Sí. Y por eso la segunda vuelta terminaron dos outsiders, llamémoslos, para el momento del país. ¿Sí? Que es Rodolfo y Gustavo Petro. Ese voto era voto por el cambio. Claro, y todas estas dificultades un poco que tiene el centro y no solo eso, y la manera en la que se han consolidado un poco las dos opciones no me gusta, no quiero coger el lenguaje de ustedes en los extremos, pero sí, en la derecha y en la izquierda, hace pensar que vamos para una elección muy similar a la del 2022. Es lo que yo creo que es lo que quisieran los extremos, ¿sí? Y por eso ya están organizados, ¿sí? Y la izquierda, juiciosa, el balance del 2025, la oficiosa de la historia política es la izquierda. Muy juiciosa. Hubo su consulta, ellos mismos se sorprendieron del resultado, tuvieron 2.600.000 votos, sacaron a los outsiders que les generaban ruido y llevaron a una persona que hoy representa el voto antiuribista promedio del país. Sí. Porque él, en la coyuntura política de este último semestre, fue protagonista porque se veía como el carcelero del presidente Uribe. Y en Colombia todavía hay gente que quiere que eso pase. Entonces, tristemente, los extremos están preparados para decir, vamos a decir en 2026 si Colombia quiere que continúe el petrismo o que saquemos de lado cualquier posibilidad de dañar el legado del presidente. Entonces, aquí elaborando un poquito más en las complejidades de centro que se cruzan como con las leyes electorales, con los momentos y con las consultas. Hubo una valla en la que usted brilló por su ausencia. No está mi perfil, mírelo, es decir, cualquiera lo reconoce, mi Claro. Y ese pelo te hace sobresalir. Entonces está Y acá. después está Sergio Fajardo y después está Aníbal Gaviria. Ya. Ahí está, Cárdenas, Luna, Galán, que querían como decir, bueno, listo, nosotros ya nos vamos a organizar para ir a una consulta o para depurarnos en una encuesta. Creo que apunta a que vaya a ser una consulta en marzo o una encuesta antes, no sé, le pregunto, ¿y usted va a estar ahí? Es una consulta, porque pues precisamente mi experiencia en el análisis estadístico, cuando empezamos a ver que en algún momento se llegaron a configurar 105 candidatos en los diferentes escenarios de conversación que nos invitaron a participar, yo dije, va a ser muy riesgoso. Te lo dije al comienzo, teníamos la ilusión de que el 7 de diciembre la política, la visión moderada de la política, era mi sueño, tuviera la posibilidad de decir, mire, la moderación, la sensatez, la conciencia del futuro de Colombia está en esa persona y hagamos campaña por esa persona. Pero cuando son muchos intereses los que se presentan en el camino y cuando el país no está en modo de elecciones todavía, hoy la gente vota con el deseo, simplemente quiero que siga esto o que no siga. Y si quiero que siga, voto por el que va más adelante. Y si quiero que no siga, voto por el más viral. ¿Sí? Entonces, en ese momento, las encuestas no son un mecanismo que va a permitir discernir qué pasa con las visiones alternativas al mainstream que tenemos de continuismo o eliminación radical de lo que pasó en los últimos 3 años y medio. Claro, pero entonces esto que usted me dice es básicamente yo sí voy a una consulta con Luna, Galán, ¿el otro quién es? Cárdenas. Estamos construyendo ese... Cárdenas, ahí podrían entrar Aníbal Gaviria, no sé, Aníbal Gaviria también le están haciendo ojitos del lado del uribismo. Ustedes le empezaron a hacer ojitos a Vicky, que empezó siendo como una outsider de ultraderecha y ahora como se peleó con Abelardo, parece que la empiezan a considerar como un poco más moderada de lo que la consideraban antes, aunque cada vez menos atractiva porque se ha ido cayendo como en las encuestas. Ahí hay un poco de gente, ¿no? Pero si ustedes van en una consulta de centro y Fajardo no, va a haber una división irremediable de este sector político porque
el que gane de la consulta tiene el mandato y la obligación legal de llegar a primera vuelta, ¿cierto? Claro que sí, y eso es una responsabilidad democrática que tenemos que plantear. Y por eso, en ese momento, la oportunidad que se abre de las consultas interpartidistas es una oportunidad para que el país pueda discernir verdaderamente qué bandera debe llevar el centro en mayo de 2026. Pero entonces ahí la opción es que a esa consulta le vaya tan bien que aplaste a Fajardo y su vía de... Bueno, Pero no, yo lo que que creo, le gane a Fajardo y su vía del llanero solitario. yo lo que creo, como el escenario que yo planteo, Daniel, es que tenemos que ser conscientes que estamos entrando en una etapa en la que el país no va a retornar al mismo nivel de inconformismo que presentó en 2025. ¿Sí? Vamos a tener un muy buen fin de año para la gente. En términos económicos, y lo he escuchado Económicos como... de fachada, llamémoslo así. Y De lo, fachada. lo he escuchado, sí, de fachada, y ahorita podemos hablar un poco de cómo las bases no son tan sólidas. Para tener la idea, el 15 de enero Colombia va a decir, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Explíquemelo. Ujú. Entonces, entonces tú dices, explíquenle el problema a los colombianos. Entonces empiezo yo, inseguridad energética. Pero siempre amenaza con un apagón y nunca pasa. ¿Sí? Crisis fiscal. Insostenibilidad fiscal. Pero todo el mundo vive arrancado en Colombia. A nadie le alcanza la plata para vivir. Entonces, ¿por qué a Petro no le va a alcanzar la plata para vivir? ¿Sí? El tercero, déficit de inversión. Pero ¿quién invierte además de una moto, un carro o una casa en Colombia? Nadie. Salud. Entonces, en el tema de salud, listo. Me lo dicen en la calle. Usted le va a volver a dar plata a la salud, a los corruptos. Primer presidente que tenemos en la historia que le da plata a los más corruptos del país, que son los de la salud. Porque la encuesta de cultura política durante 10 años nos había dicho que el 42% o más de la gente considera que la salud es lo más corrupto que tenemos en el país. Ujú. Entonces, es un escenario difícil a la hora de orientar al votante a decir, no estamos bien, cuando en realidad el huevo está barato, compró el televisor para el mundial, echó pólvora, porque se ha echado toda la pólvora en estos días que no se ha echado en muchos años. Y entonces va a decir, bueno, venga, hablemos bien si esto está bien, esto está mal. Entonces, el antipetrismo ahí no va a tener un espacio muy grande. Claro, y en ese contexto, bueno, no sé si es Y entonces, una ahí mirada... en mi escenario, en mi primer mejor, tristemente vamos a tener a Fajardo diciendo, ay, qué bueno, yo no soy tan antipetrista, pero yo no estoy en la consulta. Pero entonces el escenario es, van a una consulta y quedan dos candidaturas de centro que se dividen los votos y hay dos bandos más definidos a la izquierda y a la derecha y esos son los dos que pasan a segunda vuelta. Exactamente. ¿Y cómo se le ocurre que ese escenario hacia el cual vamos caminando puede cambiar? Bueno, lo primero es que lo que yo, pues prácticamente uno cuando está en política también tiene que hacer apuestas, ¿sí? Hagámoslo retroactivo, ¿sí? Yo, mis 2 últimas semanas de campaña en la alcaldía fue haciendo una apuesta y es, aquí va a haber segunda vuelta, ¿sí? Así que nada de miedo, Sí. que aquí en segunda vuelta nos vemos, ¿sí? Entonces, la apuesta que yo tengo, Esa se perdió. sí, exacto, la perdí, la alcaldía, fue porque no hubo segunda vuelta, quedé segunda si no hubo segunda vuelta. La apuesta que yo tengo en este escenario político es que sí o sí, uno, la encuesta del Bamber no solo es una señal de quién va ganando, sino es que lo que está perdiendo sobremanera es el antipetrismo. Ujú. ¿Sí? Porque el país está cansado de una gente que le casque al presidente de turno y se considere como aséptica frente a su responsabilidad de que ese presidente de turno llegó porque la gente estaba mamada de lo que estaban haciendo antes. Y muchos de ellos fueron pues exfuncionarios. Exactamente, ¿sí? Eso lo hemos dicho en diferentes escenarios. Entonces, yo creo que el país puede llegar a darse una oportunidad de decir, venga, vamos a escuchar quién quiere mirar esto con la realidad, con la evidencia, con una brújula que nos permita convertir los problemas en soluciones.
y no los problemas en poemas, porque este es un gobierno que fue capaz de convertir los problemas del país en poemas que erizan a la gente y que la emocionan y le dicen, por fin me reconocen, por fin me hablan a mí en mi pobreza, por fin me hablan a mí en mi exclusión. Pero son poemas que todavía tienen endulzado a los oídos de la gente, pero que no se está convirtiendo en soluciones concretas. Entonces la apuesta es esa, y por eso yo sí creo que el 8 de marzo va a ser un momento importante para el país. Entonces, solo para entender la apuesta es que usted quiere ganar esa consulta con un mensaje distinto dentro del centro, que no es tan antipetrista, y que con esa victoria en una consulta muy bien votada, usted puede o persuadir a Fajardo de sumarse a usted, o hacer que su candidatura pues, se reduzca tanto que llegue un bloque de centro unificado detrás de Juan Daniel Oviedo. ¿Sí? Sabias palabras. Entendí. No. Ese es el sueño. Premonición, por fin. Qué bueno. No, señores. Esa es la elaboración de su apuesta y teniendo en cuenta que la última la perdió. Pero bueno, los apostadores son así, ¿o no? Exactamente. Y sobre todo que en Colombia mucha gente apuesta que la tercera es la vencida. ¿Usted quiere que la segunda? De pronto la segunda puede ser.